Ahí con cámara. Yo voy a cortar la cámara. Ahí. Hay eco. Ya, ahí está, porque hay como una reverberación, reverberando. ¿Cómo escuchan ustedes? ¿Bien? Sí. Ahora sí. Ya, vamos a seguir. Les quería contar que estoy revisando las tareas y están re buenas. Están bien. No sé, sorprendentemente voy a tener que poner sobre 6, 5 a algunos. Incluso algunos 7, ¿no? Está bien. Estuvo bien la tarea. Ya. A ver, la tarea la voy a desarrollar, la voy a revisar esta semana y apenas la tenga, les voy a mandar la nota. ¿Ya? Las personas que tengan dudas respecto de la nota se contactan conmigo. Pero de todas maneras, yo el próximo miércoles voy a hacer unos 15, 20 minutos vamos a conversar de la prueba y vamos a revisar cuáles son las respuestas correctas. En general está bastante bien, así que no hay gran problema. ¿Pudo abrir la mía, profe? Sí, la abrí, sí. Las tengo todas. Entonces, a ver, este momento de relax, ¿no se le abrió alguna consulta, alguna pregunta, algo que no entiendan? Yo estaba pensando, profesor, en el significado del alfa. Y al final llegué a la conclusión, por ejemplo, que representa una fracción, pero quería saber específicamente cuáles eran los elementos de esa fracción, cómo se formaba. No, es la impresión que es una taza, ¿no? Una taza. No es una el alfa es un número. El alfa sub i j es un número que puede ir de 0 a infinito. O sea, es un valor. Cuando alfa sub i j vale 0, significa que no hay interacción. Cuando alfa sub i j vale 1, significa que el efecto competitivo de un individuo sobre otro es el mismo. Entonces, es un número que va entre 0 y puede ser teóricamente infinito. No tiene por qué ser infinito, pero puede ser 20. Eso significa que el efecto que tiene un individuo de la especie 2 sobre la especie 1, que sea 20, significa que hay 20 individuos, ¿no es cierto?, de la especie 1 son equivalentes a un individuo de la especie 2. Claro, sí, eso lo entiendo, profe, pero yo estaba imaginándome y tratando de conjeturar la manera en la cual se podría obtener ese alfa. Ya, mira. Una forma de hacerlo es a partir de la ecuación diferencial. Si tú tienes si tú en el equilibrio, uno lo puede hacer. Si uno supone en el equilibrio, entonces tengo una expresión igual a 0 y por lo tanto alfa 1, 2 o alfa 2, 1 lo puedo despejar. Sí. ¿Me entiendes? Se puede despejar de la ecuación completa. De esta ecuación, o sea, estás mirando, ¿no es cierto? Sí. Sí, que N1 menos K1, algo así. N1 menos K1 dividido por N2. Yo puedo calcular el alfa sub i j. Si esto vale 0 en el equilibrio, lo puedo calcular. Ahora, entonces sería como la diferencia, profe, la diferencia entre la población N1, en este caso, la diferencia entre la población N1, su capacidad de carga, dividido por el total de la población N2. Claro. Entonces es una fracción, eso es lo que yo estaba pensando. Es la división de dos magnitudes. Claro. Sí. Por lo tanto, es una tasa. Esa fracción puede ser, no puede ser negativa. Claro. Pero realmente eso no sería equivalente.
la cantidad de individuos que disminuye la especie 2 de la especie 1. Claro, claro, justamente eso es lo que yo estaba pensando, porque el alfa multiplicado por el N2 es como quitémosle una cierta cantidad, que a su vez es una cierta parte de N2 a la capacidad de carga de la población N1. O sea, no va a ser solamente, sino que todo el efecto. O sea, esto es alfa 1,2 el efecto per cápita. El efecto que tiene un individuo de la especie 2 sobre un individuo de la especie 1. Eso es per cápita. Es como decir cuán fuerte son los componentes de la población. Si alfa 1 de 2 o alfa 2,1 igual a 1, significa que son equivalentes competitivos. Se podría hacer el símil, profesor, pregunta, profesor, se podría hacer el símil con el R, ¿no? En R como B menos D, en este caso sería algo así como el B sería como los que permanecen viviendo del N1 y los D serían como los que mata el N2 sobre el N1. Claro que sí, perfecto. La pregunta es calcularlo. Uno podría pensar que el alfa 1,2 está compuesto por dos términos. Por la diferencia de los que nacen y los que mueren por efecto del expresivo. Claro. En general, hay formas de medirlo de manera indirecta, con datos. Uno lo puede hacer. Están muy ingeniosas las ecuaciones, están buenas. ¿Sí? Y no, son espectaculares. Son bonitas, son estéticas. Bueno, vamos al sigamos. Por alguna razón siento un eco. ¿No? ¿Lo sienten ustedes o no? Ahí parece que no. ¿Alguien movió algo? Sí, yo estaba con el micrófono abierto, profe, entonces se produce retroalimentación. Una reverberancia ahí. Bueno, entonces, por ejemplo, obviamente que el análisis dinámico que nosotros hemos hecho tiene dos caras. Una es la cara del espacio en el plano de fase, en que yo tengo acá, por ejemplo, la isoclina de crecimiento cero, y yo puedo identificar en distintos tiempos, por ejemplo, a partir de un tiempo inicial, cómo van las dos poblaciones, ¿se fijan? Y yo puedo aquí trazar una trayectoria. Y la trayectoria me dice, ¿no es cierto?, que en este caso particular, que la población 2 tiende a 0 y la población 1 tiende a caso 1. Y en este caso, la especie 1 sería el competidor fuerte y la especie 2 sería el competidor débil. Se produciría exclusión competitiva. Pero también uno puede mirarlo ahora en términos de los gráficos clásicos, NT. Entonces lo que uno ve acá es que al principio las dos poblaciones crecen, ¿se dan cuenta? La población 1 crece y la 2 crece, pero llega un momento en que la población 2 ya no sigue creciendo, empieza a caer hasta hacerse 0 y N1 llega a su capacidad de carga. Esta es la dinámica de la población en forma más fenomenológica, digamos. Es como más visual. Esto es más abstracto, pero son equivalentes. Uno a partir de esto uno puede generar esto, porque uno tiene los valores. Si acá yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos, esos son los tiempos, tengo 5 tiempos, y tengo la densidad de la población 1, la población 2 en este tiempo, la densidad de la población 1 en la población 2 en el tiempo 1, tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2, y puedo graficar para la población 1 y para la población 0. Entonces, esto tiene una expresión fenomenológica, por así decirlo. O sea, más real. Usando los gráficos que hemos conocido para la dinámica de la población. Ahora, analicemos ahora qué significa SP1 es el competidor fuerte y SP2 es el competidor débil. Pero ¿qué significa eso? Y para eso hay que ponerse a analizar los coeficientes. Y ahí va a aparecer el alfa 1,1 que hablaba su profesor, su compañero, el profesor, ¿no es cierto?, hace un rato.
yo tengo acá dos inecuaciones. ¿Se fijan ustedes? Tengo K1 partido por alfa 9 es mayor que K sub 2. Y tengo que K sub 1 es mayor que K sub 2 partido por alfa 2, 1. Yo acá puedo librar este término, ¿no es cierto? Y me va a quedar, hago los arreglos algebraicos y me queda que K sub 1 es mayor que K sub 2 por alfa 1, 2. Por este lado. Y por el otro lado me queda que K sub 2 es menor que K sub 1 por alfa 2, 1. Estas cuestiones tienen interpretación biológica, ¿ya? Y lo vamos a ver al tiro. Se ve muy fácilmente ahora si el K sub 1, en el fondo, tiene un componente que no se ve, pero está explícito. El efecto competitivo de la especie 1 sobre la especie 1. Este sería, ¿no es cierto?, el efecto de la especie 1 sobre sí misma, ¿ya? Este sería el efecto de la especie 2 sobre la especie 1. Y lo que dice esta inecuación es que los efectos de la especie 1 sobre la especie 1 son más grandes que los efectos de la especie 2 sobre la especie 1. O sea, el efecto de la competencia intraespecífica es más fuerte que el efecto de la competencia interespecífica. Y bajo esas condiciones, la especie 1 gana. Y por lo tanto, la especie 1 es un competidor fuerte. ¿Y qué significa ahora un competidor fuerte? Es aquel en que el efecto competitivo de la especie 2 sobre la especie 1 es menor que el efecto competitivo de la especie 1 sobre sí misma. Esa es la definición que surge ahora de competidor fuerte de las ecuaciones de Lotka-Volterra. Y para el caso, ¿no es cierto?, de la especie 2, aquí tenemos que la inecuación es al revés. Tengo K sub 2 por alfa 2, 2, o sea, este es el efecto de la competencia intraespecífica, el efecto de la especie 1 sobre sí misma, y que es menor que el efecto competitivo de la especie 1 sobre la especie 1. Especie 2 sobre sí misma, profe. Ahí. Especie 2 sobre sí misma. Sí. Sí. ¿Lo dije al revés? Está anotado mal. Ya, perfecto. Especie 2 sobre la especie 2 acá. Sí. Aquí hay un error. Y por lo tanto, este sería el competidor débil. O sea, la competencia interespecífica es más fuerte que la competencia intraespecífica. Y por lo tanto, la especie 2 se extingue porque es un competidor débil y la especie 1 persiste porque es un competidor fuerte. Ahora, lo que yo quiero que ustedes hagan como tarea, establecer las ecuaciones que permitan, de la misma manera como lo hicimos anteriormente, por qué la especie 2 gana y la especie 1 se extingue. ¿Por qué la especie 1 y la especie 2 coexisten? ¿Y por qué la especie 1 gana o la especie 2 gana? Lo que quiero que hagan es que tomen estas inecuaciones, que están acá, están aquí están hechas, están puestas, ¿se fijan? Lo que yo hice fue sencillamente decir que por el eje Y está esta inecuación, por el eje X está esta otra inecuación, ¿no es cierto? Y por lo tanto ustedes tienen que hacer el mismo análisis, el mismo juego, y tienen que llegar a una expresión como esta. Si son dos competidores fuertes, entonces parece ser que la competencia interespecífica es una tensión permanente entre la competencia intra y la inter. Y un competidor fuerte es aquel que sufre menos la competencia interespecífica que la competencia intraespecífica. Y un competidor débil es aquel que sufre más la competencia interespecífica que la competencia intraespecífica. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes me deduzcan las ecuaciones. O sea, tomen las ecuaciones y lleguen a esta conclusión. A esta misma conclusión, pero a partir de esta otra. O si quieren mejor, olvídense de esto y partan desde acá. Aquí hay una inecuación, aquí hay otra, aquí hay una inecuación, acá hay otra, acá hay una inecuación y acá hay otra. Y háganme el análisis de las inecuaciones que les permita a ustedes entender por qué coexisten, por qué uno gana o el otro gana,
¿Y por qué se extingue? Este es exactamente lo mismo que la otra, que lo que le acabo de mostrar. En realidad la tarea son estas dos situaciones. ¿Me entienden o no? Lo que tienen que hacer. ¿Sí? Estoy entendiendo que entienden lo que tienen que hacer. ¿O no? Tienen que jugar con las ecuaciones y demostrarme por qué se produce estabilidad. ¿Cómo son los competidores? La especie 1 y la especie 2, ¿cómo son los competidores? ¿Son fuertes? ¿Son débiles? ¿Y cómo es? ¿Y por qué se produce inestabilidad? ¿Son fuertes? ¿Son débiles? ¿Ambos fuertes? ¿Ambos débiles? ¿Sí? Cabecéense un rato. No le voy a dar todo tan fácil tampoco. Ustedes trabajen con las inecuaciones. Quiero saber, por favor, contéstenme, ¿no? ¿Entienden lo que les estoy preguntando? Más o menos. Más o menos. A ver, pero no, o sea, quiero que ustedes hagan un equivalente al que yo hice aquí, para esta situación, para estas otras tres situaciones. Para eso tienen que ustedes a un esquema que sea parecido a este, de manera de poder construir los efectos de la competencia interespecífica y los efectos de la competencia para la población 1 y para la población 1 y para el... Obviamente que las relaciones no van a ser las mismas. Cabecéense un ratito. Ahora, si ustedes son más pillos, van a ver, busquen en los libros y van a encontrar también algunas cosas como que les permitan avanzar. ¿Ahora hay que hacerlo ahora, profe? ¿O... No. O sea, háganlo en la casa. Ya están en la casa. Pucha, me tengo que ir para la casa. Ahora. Ya. Ahora vamos a avanzar un poquito más. Alguien tiene el micrófono prendido. ¿Ya? Yo no. El modelo de Loca-Volterra, fíjense ustedes, el modelo de Loca-Volterra predice que siempre el competidor débil va a excluir al competidor, el competidor fuerte va a excluir al competidor débil, siempre. Entonces, la pregunta es, ¿cómo entonces las especies coexisten? Entonces uno podría preguntarse, ¿qué tiene que pasar en el ambiente para que un competidor fuerte coexista con uno más débil? Ya vimos una respuesta, segregación en el nicho. Si pueden ser competidor fuerte en un eje del nicho, en el otro pueden ser más débil, la competencia puede ser menor. Ya la vimos. Pero yo los quiero llevar a otro cuento que es, y aquí está, si se segregan en otro eje del nicho donde el competidor débil puede ser más eficiente o no compite con el competidor fuerte. Pero también puede ser por la incorporación de una tercera especie. Si hay un depredador que inhibe numéricamente al competidor fuerte, un depredador especialista, un depredador que es capaz de detectar al competidor fuerte y va a ir sobre él. Entonces, numéricamente va a disminuir el competidor fuerte. Y por lo tanto, a pesar, fíjense ustedes que el efecto de la competencia interespecífica depende, como ya lo vimos, ¿dónde está esta cuestión? Se me fue. Denme un minuto. Ahí está. La competencia se da alfa sub i j multiplicado por n. Entonces, la inhibición de la competencia puede ser por una reducción del alfa, pero
también por una reducción del N, este NJ. Entonces, si hay un depredador que llega al sistema y empieza a consumir preferentemente al competidor fuerte, el alfa sub IJ va a disminuir, aun cuando esto sea muy fuerte, pero ya va, al multiplicarse por un número más chico, la competencia, el efecto del competidor fuerte va a decrecer. ¿Ya? Y esto también nos lleva a otra idea que es muy interesante, es que si hay perturbaciones ambientales que reducen el tamaño poblacional de los competidores, tenemos dos competidores, pero que están sometidos a perturbaciones, por ejemplo, la caída de un rayo o erupciones volcánicas, o el agua que produce un arrastre, ¿no es cierto? Las perturbaciones ambientales afectan a todos por igual, con la única diferencia, ¿no es cierto?, es que los competidores fuertes, y ahí se produce lo que se llama un trade-off, el competidor fuerte paga un costo. Ser muy bueno para competir tiene un costo. O dicho de otra manera, ser muy hábil competitivamente tiene un costo en términos de reproducción, y eso se llama un trade-off. ¿Ya? O sea, un competidor fuerte le va a costar más reproducirse cuando remuevan individuos de la población. Y un competidor débil, nuevamente, un competidor débil tiene mayor capacidad reproductiva, entonces el competidor débil se recupera más fácilmente. Estas son cuestiones que se han analizado desde otro canal, el tema de los trade-offs, los compromisos. Recupera más rápidamente. Entonces, entre el competidor fuerte y el competidor débil se produce un trade-off. Si tú eres más hábil competitivamente, tienes menos capacidad reproductiva. Si eres menos hábil competitivamente, tienes más capacidad reproductiva. Esto tiene que ver con la idea de que los recursos son limitantes. Y por lo tanto tú no puedes comprarte un auto y después un auto que valga 80 millones de pesos y comprarte una casa que valga 80 millones de pesos. Eso no se puede hacer. Uno tiene que optar. Entonces, en la naturaleza los recursos son limitantes. Y por lo tanto, la evolución ha generado, digamos, la existencia de estos trade-offs. Organismos que han evolucionado hacia una mayor habilidad competitiva tienen menor capacidad reproductiva. Y es cosa de mirar nomás. Por ejemplo, los animales grandes como los elefantes, que son muy competitivos, ¿no es cierto?, tienen una capacidad reproductiva mucho más baja que un ratón, que tiene una menor habilidad competitiva, pero tiene una tremenda capacidad reproductiva. Entonces, estos se llaman trade-off. Entonces, si yo tengo un competidor fuerte y un competidor débil sometido a perturbaciones ambientales, depende de cómo sean estas perturbaciones, los competidores fuertes podrían verse afectados y permitir la coexistencia. Porque el competidor fuerte le cuesta recuperarse numéricamente. Entonces, esta idea no es una idea mía, sino que es una idea que surgió en la década del año 79 por este caballero, que interesantemente fue uno de los primeros que empezó a hacer simulaciones con computadores de esa época, que no tengo idea cómo eran, pero deben haber sido bastante más primitivos que los de ahora. ¿Ya? Entonces este tipo se hizo la pregunta teórica, y la pregunta de él era cómo uno podía, digamos, tener más especies coexistiendo, o sea, por eso una hipótesis general para entender la diversidad de especies. Entonces él parte de la base de que existirían dos estrategias: los R estrategas
que son los buenos reproductores pero malos competidores, y los K estratega, que serían malos reproductores pero buenos competidores. Entonces, él, usando los modelos de Lotka-Volterra, esa es la gracia, él en ese tiempo no tengo idea cómo lo habrá hecho, pero él logró, digamos, simular en un computador con tarjetas, no tengo la menor idea cómo lo habrá hecho, en la década del 70, En el ENIAC. ya, en algún computador así potente, gigante, que había en alguna universidad en Estados Unidos, él logró generar, hacer la pregunta a partir de los modelos de Lotka-Volterra. En ausencia de perturbaciones, ¿no es cierto? Esta es la situación A sin perturbaciones. Ocurrió lo que predecía el modelo de Lotka-Volterra. El K estratega, ¿no es cierto?, coexiste y el R estratega se extingue. Ahí hay exclusión. ¿Ya? El K estratega, digámoslo así en términos del modelo de Lotka-Volterra, el alfa sub IJ, ¿no es cierto? Perdón, si esta es la especie 2 y esta es la especie 1, el alfa 1,2 es mayor que el alfa 2,1. Entonces, uno poniendo estos coeficientes en la ecuación, uno puede, ¿no es cierto?, generar un competidor fuerte y un competidor débil, haciendo que el efecto competitivo de la especie 2 sea mayor que el efecto competitivo de la especie 2 sobre 1 sea mayor que el efecto competitivo de la especie 1 sobre la especie 2. Entonces uno puede parametrizar adecuadamente los modelos y generó curvas poblacionales. Entonces aquí, en esta segunda gráfico, él empezó a hacer perturbaciones, a remover individuos, ¿ya? Es como de repente tener un acuario con pescaditos y meter la mano y sacar pescaditos. Y hay dos especies de pescado, unos competidores dominantes y otros competidores débiles. Viene la malla de la pesquera, del arte de pesca. Viene un barco pesquero y agarra individuos en un momento determinado y los saca. Esa es una perturbación. Y por lo tanto, fíjense ustedes, caen, al principio, digamos, estamos con que el competidor más débil va creciendo más rápido, viene el golpe acá, la población caen los dos, porque no es selectivo, sino que sale cualquiera. Caen las dos poblaciones, pero la población 1 se recupera más, ¿ya?, rápido que la población 2. Entonces, incluso, fíjense ustedes, con una cierta frecuencia de perturbaciones, el R estratega se hace más dominante que el K estratega. El menos competidor se hace más dominante que el más competidor. ¿Por qué? Porque esta perturbación está modulando las densidades. Y dado que el R estratega es mejor para reproducirse, se va a reproducir más rápido. Y los tipos podrían coexistir incluso con un patrón inverso. El más competidor se ve menos reducido en densidad y el menos competidor se ve más aumentado en densidad. Entonces, se fijan ustedes que uno, incorporando estos elementos, uno puede ya empezar a tener un cuadro más completo de cómo funcionan las interacciones biológicas y cómo funcionan las comunidades. De hecho, las interacciones, las perturbaciones son elementos fundamentales en las comunidades. Esta idea pero bueno, obviamente que nosotros hemos sido naturalmente, por ejemplo, en forma natural, las erupciones volcánicas son súper importantes para la evolución de las plantas y de los animales en el sur de Chile. Probablemente en ausencia de erupciones volcánicas, las comunidades serían completamente diferentes. Completamente diferentes. Los rayos, las avalanchas, todo eso son fenómenos que están como modulando las interacciones biológicas. Entonces acá podríamos tener un caso de coexistencia entre dos especies que
en que el modelo teórico está prediciendo que no pueden coexistir. Pero un elemento externo como una perturbación determina que pueda. Entonces, él empezó a pensar, dijo, bueno, acá hay 0 perturbación, acá le vamos a llamar 2 perturbaciones por unidad de tiempo, no sé. ¿Y qué pasa si voy aumentando la frecuencia de perturbaciones? Ah, entre paréntesis, este es un experimento. Este es un experimento. Es un experimento virtual. Sí, y tiene la moraleja, profesor, de que más vale hacer el amor que la guerra, a la larga. A ver, porque se reproducen más los que más, digamos. Y los que más se reproducen son malos para pelear, pero los que son buenos para pelear se reproducen menos. Sí, bueno, eso está bien. Está bien. Profe, en esos modelos de simulación... ¿Aló? ¿Se cortó? Aparece que abandonó la rueda de Wilson. Ah, ya. Se le cayó la conexión. Bueno, como les digo, este es un experimento virtual. Y ustedes van a ser experimentadores virtuales, porque ustedes son modeladores. Esto es una modelación. Y la modelación surge también, aquí lo que él está incorporando es una variable externa al sistema, que al final no es tan externa, porque las erupciones volcánicas forman parte del sistema. Pero él se empezó es de los primeros, lo tienen aquí en el artículo, lo pueden buscar, está disponible en la literatura. ¿Ya? Esta revista de American Natural es una excelente revista de ecología. Y vamos adelante. Entonces tenemos, ahora él hizo un experimento mucho más interesante, porque ahora él colocó muchas especies, más de una especie compitiendo, pero siempre con una jerarquía competitiva. Habían competidores más fuertes y había una jerarquía de competidores. Por ejemplo, este puede haber sido el competidor más fuerte, después era este. Empezó a pensar en una comunidad de competidores. Entonces, en una comunidad de competidores, yo tengo entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 ecuaciones diferenciales, desde dn1 en dt hasta n6 en dt. O sea, en el fondo es lo mismo, haciéndola, porque analíticamente lo más probable es que sea muy complicado resolver estas ecuaciones simultáneamente, pero en una simulación numérica no hay problema, ¿no es cierto? Lo que yo necesito es saber cuál es la salida que yo tengo acá, el tamaño de la población. Por lo tanto, yo lo que hago es, primero que nada, esta ecuación, en vez de hacerla en una ecuación de diferencial, la transformo en una ecuación de diferencia y ya puedo operar. Ya puedo trabajar de una manera más fácil usando computador. Después, fíjense, aquí teníamos claramente que habían varias especies que iban a la extinción. Entonces, el modelo de Loca-Volterra predice que a la larga siempre va a quedar un competidor. El sistema se van a ir excluyendo en forma secuencial. Los que tienen menor habilidad competitiva, después vienen los siguientes, después los siguientes, hasta que al final, en ausencia de perturbaciones, va a quedar solamente un competidor, el competidor dominante. Pero en el momento en que yo le incorporo perturbaciones, él logra, fíjese, mantener una comunidad en el tiempo. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, aquí persiste en el tiempo. ¿Ya? Y cuando aparece una perturbación alta, aquí, fíjense ustedes, una perturbación, aquí, esta es una perturbación intermedia, y aquí viene una perturbación con una frecuencia muy alta. Lo que obtenemos al final, ¿no es cierto?,
es que se empiezan a extinguir especies porque no son capaces de recuperarse a la perturbación. Entonces, nuevamente la perturbación alta hace que la diversidad de especies decrezca. Acá la diversidad de especies crece porque al final queda uno solo. Acá coexisten y acá, nuevamente, si las perturbaciones son muy altas, empiezan a aparecer extinciones. Y si son muy, muy altas, probablemente al final todas las especies se van a ir a la extinción. Porque imagínense ustedes que para que haya entre una perturbación y otra, los individuos tienen que reproducirse para compensar la pérdida en densidad que ocurrió con la perturbación. Y esto nos lleva a un modelo que es muy interesante, que se llama la hipótesis de la perturbación intermedia. Aquí yo lo estoy llevando desde las poblaciones a la comunidad. Lo que importa aquí es que yo tengo en el eje Y tengo una medida de diversidad. Por ejemplo, riqueza de especies. Estamos allá pensando en una comunidad sometida, y en esta riqueza, en esta diversidad de especies, hay competidores. Y aquí tengo yo la frecuencia de perturbaciones. Entonces, lo que está diciendo esto, que a medida, cuando las perturbaciones son bajas, hay una baja frecuencia, la competencia es muy importante. Ahí se expresan las diferencias competitivas y la diversidad es muy baja, porque hay muchas exclusiones competitivas, hay muchas extinciones, la competencia es muy fuerte. En la medida en que aumentan las frecuencias de perturbaciones, la diversidad empieza a crecer. Y hay una perturbación intermedia, sería esta aquí, que maximiza la diversidad. O sea, acá están coexistiendo competidores fuertes y competidores débiles. Y a medida que aumenta la frecuencia de perturbaciones, la competencia se hace cada vez menos importante. Pero llega un momento en que las perturbaciones son tan altas que empiezan a haber extinciones porque probablemente los competidores dominantes, los fuertes, no van a poder reproducirse con suficiente velocidad y pues se van a ir extinguiendo. Entonces, la diversidad de especies decrece. Hasta que llega un momento en que puede llegar a cero o cerca de cero. Esta es una curva jorobada. Esto es lo que se llama la hipótesis de la frecuencia intermedia. Las frecuencias intermedias de perturbaciones maximizan la diversidad de especies. Esto lo vamos a ver con más detalle, pero es una mirada desde el modelo de Lotka-Volterra. O sea, esto es lo mismo que esto. Es exactamente lo mismo. Desde el modelo de Lotka-Volterra, ahora este caballero que se llama Joseph Connell, que es el mismo que trabajó con los picorocos, con los balanus, el mismo, él llegó a esta hipótesis, pero por otros medios, no llegó a través del modelo de Lotka-Volterra. Él llegó a través de andar observando ecosistemas forestales, el trópico, y se dio cuenta que efectivamente en lugares donde habían perturbaciones con cierta frecuencia, la diversidad era máxima. Cuando las perturbaciones eran menores, la diversidad caía, y cuando las perturbaciones eran mucho mayores, la diversidad también caía. Por lo tanto, se formaba esta curva jorobada, que le llaman. La jorobada, donde hay un máximo. No sé si se entiende. Esto es una construcción teórica que proviene de muchas partes. Viene del modelo Lotka-Volterra. Seguro, pero también viene de otras fuentes, de observaciones naturales. Y de experimentos probablemente que este Cayo hizo. Profe, ¿sabe que se me cayó la conexión justo cuando le iba a hacer una pregunta delante con respecto a estas simulaciones de las perturbaciones? Ya. La pregunta era si estas simulaciones solamente consideraban la remoción de individuos, porque me imagino que en verdad las perturbaciones también afectan a la disponibilidad de recursos. Entonces, me da la impresión que en estos modelos solamente consideraron la remoción de individuos. Sí, claro, claro.
Claro. Pero acuérdate tú que los recursos están ahí, pues, están metidos en los modelos de los Caulterra. Está la capacidad de carga. Está K menos N partido por K. O sea, la capacidad de carga es un proxy de la cantidad de recursos que dispone el ambiente. Profe, pero lo que Wilson dice tiene, es que yo encuentro completamente razón, porque finalmente todo se traduce a un número, a un número de individuos. Claro. O sea, efectivamente, esto es la salida del computador. Hay una máquina de 6 ecuaciones diferenciales que te va tirando N1 acá para la especie 6 te tira un N6 y esto te lo tira en distintos tiempos, ¿no es cierto? En tiempo 1, tiempo 2 y tú vas graficando. Pero esta salida es el resultado de las interacciones que se producen a todo nivel. O sea, de hecho no es tanto porque lo que tenemos es, fíjate, tenemos un R para ¿cuáles son los parámetros de las ecuaciones? No son tantos. Fíjate, cada ecuación tiene un parámetro de la tasa intrínseca de crecimiento, su capacidad de carga y el efecto de la competencia interespecífica. O sea, cada ecuación tiene 3 parámetros. Bueno, si son 6 especies, son 18 parámetros. Ahí empiezan los problemas, digamos, de cómo estimar los parámetros. Pero cada una de estas curvas se construye en la salida de una ecuación en diferencia que tiene 3 parámetros. Y claro, ahí nosotros podemos, digamos, decir que el hecho de que haya menos individuos, al haber menos individuos, el n chico, esto me acerco al modelo de crecimiento exponencial, porque esto se hace más chiquitito, ¿no es cierto? Este número se hace más grande y por lo tanto el componente exponencial del modelo domina la dinámica y la población se recupera. ¿Entiendes? No sé si se entiende lo que O sea, podríamos decir que está esa disminución en que se traduce en la capacidad de carga estaría implícito dentro del modelo. O sea, implícitamente al haber un menor número de individuos, uno asumiría que también hay un menor número de recursos. Claro que sí. Lo que pasa es que el modelo de crecimiento logístico es este. No importa ya. Entonces, cuando N1 es 0, este es la dinámica exponencial. Cuando N1 es 0, predomina esta parte, porque la K partido por K es igual a 1, y por lo tanto la población crece. En la medida que yo voy retirando individuos, ¿no es cierto? Probablemente acá está la perturbación, va a retirar individuos. Entonces, esto se va haciendo cada vez más chiquitito, ¿no es cierto? Y la población le va costando crecer, porque este factor va retirando menos individuos hacia acá. Entonces, ahí es donde empieza a aparecer, ¿me entiende? La capacidad de recuperación. Si el R1 es chiquitito, lo más probable es que un competidor dominante tenga un R1 pequeño porque es un mal reproductor. ¿Me entiende? Por eso se llama un K-estratega. K-estratega es un competidor que tiene una buena capacidad de crecer en un ambiente saturado, digamos, pero tiene un R chico. Entonces, lo más probable es que... Y el R estratega, es al revés. Tiene un R grande y un K pequeño. Porque los efectos competitivos intraespecíficos están aquí. Aquí están los efectos competitivos intraespecíficos. El efecto de alfa, en el equilibrio, por supuesto, el efecto de la especie 1 sobre sí misma está representado por esta ecuación. ¿Ya? Bueno, eso es interesante porque uno siempre tiende a preguntarse qué está pasando dentro de la ecuación. ¿Qué pasa dentro de la ecuación? Porque uno tiene solamente la salida del computador.
que son tus tamaños poblacionales. Entonces, si tu análisis, esto es interesante porque para poder darle sentido y credibilidad a esto, tú tienes que haber hecho un análisis matemático del modelo que sea razonable. Y yo creo que hasta este momento, bueno, no es que yo lo haya inventado, sino que está en la literatura ecológica. Los modelos se han ido construyendo de una manera más o menos razonable. Modelo exponencial, modelo logístico, y ahora estamos con el efecto de la competencia interespecífica. Pero ahora ya nos salimos del modelo de la parte analítica y estamos trabajando con algunas consecuencias. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué en la naturaleza un competidor dominante podría coexistir con un competidor inferior? En circunstancias que el modelo de Lotka-Volterra me dice que siempre se tiene que extinguir. Entonces estos tipos dijeron, veamos qué pasa si yo ahora genero saco biomasa, saco individuos acá, con una cierta periodicidad. El mismo número de individuos, pero con cierta periodicidad. Este es cero periodicidad, una periodicidad intermedia y una periodicidad muy alta. Entonces ahí aparece, digamos, el modelo de la hipótesis de la perturbación intermedia. Los competidores, una comunidad de competidores va a coexistir con una frecuencia de perturbación intermedia, y aquí, bajo estas condiciones, van a coexistir competidores débiles con competidores fuertes. Cuando yo estoy a esta perturbación, los competidores fuertes van a excluir a los competidores débiles, por lo tanto la diversidad de especies va a caer. Cuando la frecuencia de perturbación es muy alta, van a haber algunos individuos, seguramente los competidores fuertes, que no son capaces de recuperarse y por lo tanto se van a extinguir, por su capacidad reproductiva. ¿Se fijan? Entonces ahí aparece esta hipótesis que es muy interesante desde el punto de vista teórico, porque tiene muchas llegadas. Uno puede llegar desde Lotka-Volterra, pero también puede llegar desde otras áreas de la ecología, y cuando veamos comunidades vamos a ver cómo podemos generar esta curva, pero considerando otras cosas de las comunidades. No sé si estamos bien, nos estamos entendiendo, ¿no? Sí, profe. Sí, lo que dice el gráfico, yo entiendo que en el fondo como que la consecuencia o la conclusión es que en los extremos la frecuencia, ya sea muy baja o muy alta, digamos, la diversidad disminuye. Claro que sí. Eso es. Exactamente. Ya, déjenme ahora cerrar esto y vamos a ir vamos a partir, me queda media hora y vamos a alcanzar a ver alguna cosita de depredación, que es súper interesante. La depredación es muy interesante, por lo menos. A ver, no vamos a verla toda porque es bien larga. Ahí tenemos una imagen, digamos, de un depredador y una presa. ¿Ya? Depredación. Es otra interacción biológica, ¿no es cierto? Depredación en un sentido general es el consumo de un individuo sobre otro. En la competencia los individuos consumían un recurso en común. Acá, un individuo es recurso de otro. Ahora, este efecto del consumo puede significar dos cosas. Puede significar la muerte del consumido, y esto es lo clásico que uno, cuando habla de depredación, se imagina un león comiéndose un ciervo, ¿no es cierto? O un gato comiéndose al ratón. Pero curiosamente es el menos común de todos, porque hay relaciones de consumo en que no se produce muerte, y es el más común. Pero independientemente del resultado de muerte o no, la depredación implica transferencia de energía de un nivel trófico a otro. Hay transferencia de energía, ¿ya? Y aparecen los niveles tróficos, o sea, aparece la presa, el depredador, aparecen dos niveles tróficos y hay una transferencia de energía. Entonces, dado que hay transferencia de energía, la depredación también se puede estudiar desde el punto de vista termodinámico.
Pero eso nos lleva hacia otro camino, que lo vamos a ver en las últimas clases. Yo voy a intentar ver, yo no le pego mucho a esa parte, pero voy a intentar, a la parte de ecosistema es bien complicada, pero vamos a tratar de ver algunas cosas generales que tenga que ver con la parte termodinámica. Yo soy más experto en la parte de ecología, de distribución de abundancia, fitness. Hay un efecto positivo en la adecuación biológica del consumidor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es el que adquiere la energía, efecto positivo, y un efecto negativo en la víctima o en el consumido. Entonces esta es una interacción más-menos. La competencia de la interacción menos. Un monito, ya. Entretenerme un rato. Ahora, hay un montón de historia natural y de conceptos que uno debiera conocer cuando se mete en esto. Por ejemplo, desde la perspectiva del consumidor, uno puede dividirlo, puede clasificar a los depredadores o al consumidor desde dos puntos: como un herbívoro, como un carnívoro o como un omnívoro, de acuerdo al tipo de dieta. Pero también uno puede, por amplitud de dieta, pueden haber consumidores especialistas y generalistas. Porque incluso dentro de por ejemplo, dentro de las plantas, hay algunos animales que comen semillas, los granívoros. Y ellos son capaces de el tamaño de la semilla. Entonces, ya vimos, por ejemplo, en el caso de los ratones, que son capaces de consumir semillas que van desde un cierto valor hasta este otro valor acá. Y las hormigas son capaces de consumir un poquitito menos. Entonces, los ratones serían más generalistas y las hormigas serían más especialistas, porque comen menos semillas. Por amplitud de dieta o amplitud de nicho trófico. Cuando el eje de interés es alimento, uno habla nicho trófico. Ahora, uno puede también clasificarlo en términos de sus funciones, y esto ya lo vimos un poquitito. Los depredadores verdaderos, los pastoreadores o los herbívoros, los parásitos y los parasitoides. ¿Ya? Creo que aquí viene un esquema, acá viene un esquema para clasificar. Todos estos son depredadores, pero uno podría clasificarlos en relación a dos ejes. La letalidad, y aquí hay un eje de letalidad baja y letalidad alta, y tenemos intimidad. La intimidad tiene que ver con cuánto tiempo permanecen uno al lado de otro. Porque, por ejemplo, para algunos parásitos, como las pulgas, ¿ya? Ellos viven permanentemente sobre su presa. ¿Ya? El mismo caso de los piojos. Los piojos no viven libres, sino que viven en el pelo de las personas o de los animales. Entonces, la intimidad tiene que ver con eso. ¿Cuánto del ciclo de vida lo paso con mi presa? ¿Ya? Entonces, hay algunos que tienen una intimidad baja porque pasan poco tiempo en contacto con la presa, y otros que pasan mucho tiempo en contacto con la presa. Entonces, uno podría generar, digamos, un esquema de clasificación en que aquí tengo la letalidad baja, me lleva a los pastoreadores, a los herbívoros, los que van a comer al bosque, después se van a dormir a otro lado y comen plantas, y generalmente la letalidad es baja. O sea, los que comen hojas no matan necesariamente a la planta, se comen una hoja y después se van. Después van a otra planta, se comen otra hoja y se van. Y tenemos acá también a los parásitos que también tienen una baja letalidad. En general uno no se muere porque lo piquen las pulgas, a menos que lo piquen millones de pulgas, pero esos son casos súper extraños. En general, estos parásitos viven calientitos, ¿no es cierto?, picando, pero no molestan, pero no producen la muerte, a menos que transmitan enfermedades, pero ahí la cosa ya se hace un poquito más compleja.
pero en un sentido amplio, los parásitos, ¿no es cierto?, no matan a la presa. Viven sobre ella, tienen una alta letalidad, alta intimidad. Y por el otro lado tengo a los que matan a las presas. Tenemos al depredador verdadero. Aquí tengo al león, ¿no es cierto?, que entra en contacto con la presa y se la come y la mata. Y tengo a los parasitoides, que son otro tipo de depredador que pasa... Miren, yo no sé si han oído hablar de parasitoides, pero los parasitoides son, por ejemplo, algunos insectos que ponen el huevo, por ejemplo, en una larva de mariposa, y el huevo ponen el huevo dentro del cuerpo de la larva. Y ahí pasan todo su ciclo de vida. No ponen un huevo, ponen muchos huevos. Y llega un momento en que ellos se desarrollan y salen y dejan seca a la larva. Se la comieron. Por lo tanto, ellos mataron a su presa. Entonces ahí tenemos nosotros una clasificación de acuerdo a la función. Tenemos a los depredadores verdaderos, a los herbívoros, a los parásitos y a los parasitoides. Acá tenemos también el caso, ojo, de los... Esto no está dicho, pero aquí hay macroparásitos y hay microparásitos. La pulga es un macroparásito, pero una bacteria que vive en el cuerpo nuestro, la Escherichia coli, por ejemplo, que vive en el intestino, es un microparásito. Y ellos viven, digamos, en otro mundo. Y para ellos todo su universo es el intestino. Y ahí viven, hacen toda su vida. Lo importante es que en términos generales, bajo condiciones normales, no matan al parásito. No matan al huésped o a la presa. A veces lo matan. ¿Ya? Por eso tenemos el caso de los virus, son casos raros, ¿no? Porque en general uno pensaría que los parásitos, todas las bacterias son microparásitos. Y en general se esperaría que evolutivamente al microparásito no le convenga matar a la presa. No le convenga, porque al morirse la presa, se van a morir ellos. ¿Ya? Entonces hay todo un cuento, digamos, un tema de la evolución del parasitismo y cómo los parásitos, digamos, finalmente no matan a la presa, no la matan. Pero los virus, ¿ya? Parece que no son muy selectivos y son capaces de matar a la presa, y probablemente como se reproducen tanto, da lo mismo que se mueran los virus que se van con una persona muerta, porque ya saltaron a otra persona y ya están produciendo otra población de virus. Entonces, la letalidad, digamos, en algunas enfermedades puede ser muy alta. Curiosamente, en el caso del coronavirus, del COVID-19, la letalidad no es tan alta. No es tan alta. Lo que pasa es que la transmisión es muy grande, entonces hay muchas personas enfermas y que pueden eventualmente morir, no por el virus necesariamente, sino que por otras causas. Ramiro, ¿Ya? Sí, dígame. no sé si es pregunta o comentario, pero el tema esto de que le convenga o no le convenga, yo escucho un cierto grado de inteligencia en estos sistemas biológicos que hacen que los comportamientos converjan a una situación o no. Conversaba con mi esposa, ella trabaja en una empresa que monitorea investigaciones médicas, médicas, y me comentaba que el hecho de que en este tiempo se estén contaminando mucha gente que no tiene vacuna, digamos, las tasas de
de personas que se están contaminando no vacunadas, es porque, o sea, ella me lo explica con las siguientes palabras, que a mí me parece extraño. El bicho anda buscando, porque ya los vacunados no les sirve, entonces como que ya se están buscando a los que no están vacunados para mantener su existencia. Entonces eso me suena a un grado de una especie de ¿cómo decirlo?, de tendencia no tan al azar en el comportamiento biológico, no tan al Sí, azar. mira, lo que pasa es que nosotros a veces quedamos atrapados por nuestro lenguaje nomás, po. Cuando uno habla de convenga o no convenga, la verdad es que yo estoy hablando en una estoy haciendo una metáfora, Ya. ¿ya? Porque se ha demostrado que tú puedes generar, digamos, interacciones y resultados sencillamente incorporando, por ejemplo, elementos del fitness de la presa y la fitness del depredador, ¿ya? Y mecanismos de retroalimentación negativa o positiva. Y tú puedes generar una máquina, ¿no es cierto? Existe la evolución artificial, entre paréntesis, la evolución artificial. Se estudia la evolución de los seres vivos, pero se estudia en el computador. ¿Sí? Y si uno le da ciertas reglas mínimas, los sistemas evolucionan hacia la coexistencia, ¿ya?, de las especies. Y uno de los elementos importantes es el fitness, el beneficio y el costo asociado a la interacción. Entonces tú puedes generar, existen, digamos, programas que hablan de la que te demuestran, digamos, que de repente se producen, digamos, entidades nuevas a partir de entidades ancestrales. Es súper interesante, pero básicamente, digamos, cuando yo hablo de que me convenga, estoy hablando del fitness. Sí, pero Ramiro, mira, el hecho de que los leones sean pocos y que los toros sean muchos, habla de que en este sistema biológico el tema no es tan al azar, o sea... No, es que una cosa es azar y otra cosa es intencionalidad. Lo que pasa, ¿sabes por qué mi pregunta? Porque cuando tú hablas, o sea, cuando yo escucho hablar de Darwin, escucho hablar de sistemas que se van regulando en el azar. Y no es tan así. No. O yo no estoy equivocado. No, el azar te lleva a cualquier lado. Lo interesante es que hay cierto... Mira, pues sí, es muy simple. Si tú y a partir de esos elementos surge esta línea de la evolución artificial o la evolución virtual que le llaman. Hay gente que trabaja en eso y publica en eso. Los tipos parten de premisas darwinianas. O sea, si hay dos entidades, ¿no es cierto?, que una tiene una mayor habilidad para hacer cierta cosa, para reproducirse, que otra, a la larga, ¿no es cierto?, la evolución que se reproduce con mayor eficiencia va a dominar en el sistema. Después los tipos le incorporan azar. ¿Qué pasa si aparece una mutación, ¿no es cierto?, que hace que dentro del tipo aparezca, ¿no es cierto?, una especie, o le llaman entidades, no le llaman especie, que tiene una habilidad nueva que no existía en el sistema, que apareció por una mutación. Entonces, ¡pum!, se produce especiación. Entonces, la verdad es que no hay azar, porque el azar te daría para... Tú tienes que definir condiciones. ¿Bajo qué condiciones una especie va a evolucionar? Tiene que haber una novedad evolutiva, tiene que haber un rasgo, ese rasgo tiene que ser contingente a una condición ambiental, y si eso pasa, ese rasgo va a dominar, inevitablemente. O sea, la selección natural es una cuestión que nosotros hemos usado durante toda la vida para mejorar las razas, para mejorar las plantas. Nosotros actuamos como la selección natural. Entonces, Ramiro, el concepto de selección natural no es un concepto de que las cosas se están dando porque sí. No. Hay un componente aleatorio, por supuesto, porque como les decía yo a ustedes el otro día,
existe la estocasticidad ambiental. Entonces, y por lo tanto, en la medida que hay mucha aleatoriedad, la evolución no va a ir para ningún lado, porque no puede ir por un lado, después para otro. Esa es una condición que podría darse también. Pero en general la tendencia del clima y la tendencia, ¿no es cierto?, de los sistemas es ir en términos promedio, por último, ir hacia en un sentido. No hay azar, porque si hubiera solo azar, no pasaría lo que tenemos ahora. O sea, ¿qué es lo que habría? No sé. Entonces yo entendía mal el concepto de selección natural. Pues la selección natural es una fuerza que es determinista, tiene un fuerte componente determinista. La deriva génica, en que tú tienes, digamos, cuando las poblaciones son pequeñitas, el azar hace que de repente se pierdan genes buenos, que hacían que la población le fuera bien, pero por azar se extinguieron. ¿Me entendí? Sí. Ahí opera otro fenómeno que se llama la deriva génica. Allí el azar es más potente. Ramiro, entonces... Pero la selección natural no es aleatoria, ¿no? Para nada. Okay. Ramiro, entonces el principio, bueno, lo que guía la selección natural, el principio fundamental es la supervivencia en el fondo. Claro, ¿a quién le va mejor? Claro, exactamente. ¿A quién le va mejor? Entonces, eso no es azaroso. De la capacidad de dejar descendientes. Claro. No es random. Fíjate que hay modelos, cuando uno estudia evolución, esto no tiene nada que ver con el curso, pero no importa, estamos en el tema, uno puede generar un modelo de evolución aleatoria, evolución browniana, ¿ya? Evolución siguiendo reglas de Brown, equivalente a lo que pasa con las partículas, evolución browniana versus evolución por selección natural. Y uno puede a veces darse cuenta que en algunas especies o en algunos linajes el azar fue más importante que en otros. ¿Entendí? Entonces yo no estoy diciendo que el azar no sea importante, pero si hay selección natural, hay una tendencia que tiene un cierto sentido, pero no es planificado, es ciego, digamos, porque si cambian las condiciones ambientales, el sistema te lleva por otro lado nomás. ¿Cómo no va a ser planificado? Por ejemplo, las tortugas de mar, cuando son huevitos, son, no sé, miles. Pero resulta que al mar llegan un porcentaje muy pequeño. Entonces les conviene, no sé cómo decirlo, poner muchos huevos. Es adaptativo, se dice. Es más adaptativo producir harta descendencia. Entonces la pregunta es, eso no es tan natural. ¿Cómo no? Claro que sí. A que eso ocurra. Claro, lo que uno tiene, una primera respuesta puede ser adaptativa, es decir, que habían, ¿no es cierto?, dentro, en la evolución de las tortugas, habían tortugas que se reproducían mucho y otras que se reproducían poco. Y las que se reproducían poco, sus crías no llegaban al mar porque habían depredadores que se comían los huevos antes de que eclosionaran, y después cuando los poquitos bichitos que salían iban arrancando hacia el mar, se los iban comiendo los pájaros. Bueno, entonces empezaron a llegar al mar las tortuguitas de aquellas que producían muchas descendientes. Entonces, si la capacidad reproductiva tiene un componente hereditario, entonces los hijos van a reproducirse bastante. Hasta que al final, digamos, se produce, digamos, el hecho de que la mayoría de las tortugas se reproducen mucho. Por selección natural. Okay. Por selección natural. Perfecto. Eso es lo que se llama una estrategia evolutivamente estable. Ya. Gracias, por ejemplo, en el caso de nosotros nomás, nosotros tenemos 5 dedos. Ahora, todos los seres humanos tienen 5 dedos. Pero probablemente en el pasado, yo no sé, esto habría que estudiarlo, pero en algún momento, ¿no es cierto?, fue adaptativo tener 5 dedos. En algún momento, no estoy hablando de los primates, probablemente estoy hablando en los reptiles. Porque ahí en los reptiles, por ejemplo,
Las ranas tienen 4 dedos. Entonces, en algún momento de la historia se fijó el rasgo, porque es súper eficiente tener 5 dedos. ¿Te fijas? Para manipular el descueve. Entonces se fijó en toda la población, en toda la especie. Entonces hay rasgos que se fijan para todos. Perfecto. Entonces hay un componente. Ahora, el tema de la red trófica esta, porque hay pocos leones y muchos búfalos, esto tiene una explicación termodinámica, po. No necesitáis andar invocando algún diseño ni nada por el estilo. Porque lo que pasa es que... La pregunta, ¿puedo una opinión ¿Sí? decirla? ¿Sí? La pregunta de Reinaldo apunta al fundamento, o sea, a por qué, digamos, las cosas tienden a permanecer en su existencia, o sea, qué es lo que gatilla a la selección natural misma, o sea, cuál es la causa primera de la selección natural misma. Entonces, por ahí, digamos, el filósofo alemán Schopenhauer decía que todos estos mecanismos, digamos, en los cuales se muestra la lucha por la subsistencia de la especie, digamos, él inventó, digamos, una entidad que le llamaba la voluntad de la naturaleza. Y la voluntad de la naturaleza era, digamos, lo que hacía y creaba las herramientas necesarias para poder mantenerse en la subsistencia y en la existencia. O sea, es que ya, te fijáis que ya estamos en el otro mundo, estamos en el plano filosófico. Estamos en el plano filosófico. El sentido de la vida. Sería bueno que leyeran usted. Maturana tiene una visión distinta, pero Maturana es mucho más duro, porque Maturana dice que existe la deriva, la deriva. No existe selección natural siquiera. Entonces él dice que la vida evolucionó en este sentido y no podía haber evolucionado de otra manera, porque siempre hay una coherencia entre el sujeto y el ambiente. Y el ambiente y el sujeto van moviéndose juntos. Entonces él genera lo que se llama la deriva, la evolución por deriva. Que no, él no hace uso de la selección natural, que ha sido, digamos, bien criticado también por los ecólogos, pero es bien interesante lo que él plantea. Pero ahí ya estamos cambiándonos de mundo, ¿te fijáis? Estamos en otro planeta, estamos en la filosofía. Entonces, mira, para terminar esto, ¿por qué hay pocos leones y muchos búfalos? Por razones termodinámicas, po. No puede ser de otra manera si la segunda ley de la termodinámica opera. Porque al pasar energía de un nivel a otro, ¿qué es lo que está pasando en el intermedio? ¿Qué pasa? Por ejemplo, si acá tengo 100 joules, ya por decir algo, 100. Al haber un traspaso de energía desde un productor, desde una planta a un animal, ¿qué pasa en el camino? Se pierde calor. Se pierde energía por calor, pues. Claro, la entropía, aumenta la entropía por entropía. Esta es la segunda ley de la termodinámica. Entonces, en la medida que hay más niveles, la energía se va perdiendo y por lo tanto, de acuerdo a esto, no pueden haber muchos niveles tampoco, porque si no, sí. Arriba, si hubieran 5, 6, 7, 8 niveles, ya no habría energía suficiente para un animal que viva a capo. Entonces, hay pocos leones porque les llega poca energía. Profe, y eso también es porque los herbívoros consumen, al poder comer directamente las plantas, absorben una mayor cantidad de energía de manera directa. Por supuesto. Son claro, más eficientes con la obtención de recursos. Claro, pero ojo, cuidado, porque en la pasada los herbívoros dejan una cantidad de energía botada, ya sea por calor, hay cosas que no comen. O sea, al destruir una planta, digamos, también aquí hay una pérdida tremenda. Y eso no lo podemos evitar, pues eso es la segunda ley de la termodinámica. Entonces, por eso hay menos leones, porque hay menos energía le llega a ellos. Eso no tiene nada que ver con voluntad ni nada por el estilo, eso es
es física. Pero está buena la discusión. Déjenme. Ya. Vamos a quedar hasta acá nomás. Pero espero, como clase introductoria, estuvo buena esta parte. Digamos. Gracias, Ramiro. Ya. Vamos a parar esto. A propósito, les voy a mandar una tarea. Oh, perdón, no Sí. se escucha bien. Hay un Les problema. voy a mandar una tarea. Hay problemas Aparte con de la conexión. Pero voy a esperar que primero. Pero estoy pensando en mandarle una tarea de metapoblaciones para que afirmen el concepto. Se ríen, ¿eh? No, está perfecto, sí. Tarea 3. A mí me dijo, el profesor me dijo lo siguiente, ¿cómo se llama? ¿Ricardo? Ricardo. ¿Cómo se llama el director del programa? Ricardo. Ricardo. Me dijo, este es el curso de ecología que van a tener y no van a tener nada más. No se te escucha bien Entonces, porque Gonza, tu mic. Sí, ya. Hay eco. Ahora sí, Sí, profesor. me dijo, este es el único curso de ecología que van a tener, así que ve tú cómo le entregas todos los elementos posibles. Entonces yo le voy a entregar todos los elementos posibles. Así que les voy a tirar una tareita. Sí, pero yo escuché también ahí que dijeron, trátalos con cariño. Escuché eso. ¿Escuchaste esto? Sí. Oigan, pero cuéntenme una cosa, está muy complicado. No, es intenso nomás, pero no está complicado. Sí. Hay harto. Es mucho tema, digamos, pero no está complicado. Una consulta, Ramiro, estas presentaciones de las últimas clases no No la he subido de puro dejado nomás, las voy a subir.